100 días ya, pues. 100 días. ¿Cómo evaluamos los primeros 100 días del gobierno? Mira, han sido 100 días bastante turbulentos. Yo lo dividiría en dos partes, Rodrigo. Primero la fase de instalación propiamente tal y luego la fase de ejecución. En la fase de instalación uno puede encontrar distintos momentos críticos para el gobierno, como por ejemplo el viaje de la ministra Isquia Siches a Ercilla, las declaraciones también de la ministra Isquia Siches en la Comisión de Seguridad de la Cámara, que generó una tremenda polémica, el debate dentro del gabinete en torno a los presos políticos y finalmente el fracaso en el quinto retiro. Yo tengo la sensación de que en ese periodo de instalación fue muy difícil hacer convivir a estas tres grandes almas que tiene el gobierno. Mucha gente dice son dos coaliciones, en realidad son tres almas. Frente Amplio, Partido Comunista y Exconcertación, exceptuando la Democracia Cristiana. Y fue un periodo de instalación bastante turbulento. Luego, la segunda fase, muchísimo más promisoria, corresponde al periodo de ejecución que tiene como punto inaugural la cuenta pública del presidente. Que si uno contrasta o compara ese discurso respecto al primero, al inaugural, hay una diferencia extraordinariamente significativa. ¿Para bien o para mal? Para bien. En el primer discurso, en el inaugural, cuando asume el presidente, pareció hablarle más a los suyos que a todos los chilenos. Y en este otro discurso, el presidente llamó a los consensos, citó a expresidentes de la República, incluyendo el presidente Piñera. Fue un discurso de unidad y fue un discurso que nos desafía como chilenos a seguir avanzando en el contexto de una tremenda crisis económica y también de una crisis de orden público. Tengo la sensación de que ahí el gobierno se ordena muy significativamente. Luego el presidente hace esa gira al exterior, que fue muy bien evaluada también, y cierra esta etapa de lo que uno puede analizar con la clausura de la fundición, bien digo, de Ventanas. A la par, dos grandes desafíos, y tú lo comentabas con bastante énfasis, Rodrigo, y lo hiciste mucho mejor de lo que yo tenía pensado hacer, lo que es la crisis de orden público a la que ya hiciste referencia, y creo que es un punto en contra para el gobierno, y el manejo de la crisis económica. Y en este último punto, el gobierno ha tenido como punta de lanza al ministro Mario Marcel, que consiguió en tiempo récord el incremento en el salario mínimo en una negociación con la CUT, que suelen ser negociaciones muy tortuosas, pero que el ministro la sacó adelante de manera extraordinariamente eficiente. Y por otra parte, el subsidio a la canasta básica de alimentos también ha sido una buena noticia para los chilenos. Entonces, el gobierno en términos temáticos y programáticos está un poco cojo, en el sentido de que la crisis económica se ha enfrentado o se ha tratado de repeler de la mejor forma posible con un ministro de altísimo nivel como Mario Marcel, pero en orden público está el punto al debe del gobierno. La ministra Siches ha retrocedido un poco, entregándole mayor espacio al subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, pero así todo la situación queda muchísimo por mejorar en esa dimensión. Ese es el análisis de estos 100 primeros días, Rodrigo. Si hacemos esa misma mirada respecto a los ministros, ¿Ministro Marcel es el número uno? Sí, para mí es el número uno. Yo diría que en este gobierno hay dos ministros que han destacado de manera extraordinariamente significativa. Primero el ministro Marcel, por todo lo que hemos señalado ahora hasta acá, y además que las mismas encuestas de opinión lo reconocen como una de las figuras más reconocidas por parte de la población. Y por otra parte, la ministra Vallejo. La ministra Vallejo ha tenido un rol como vocera que por lo menos a mí me ha sorprendido. ¿En qué aspecto? En lo siguiente, es un tono calmo, es un tono informativo, lejano a la polémica. A la ministra Vallejo la pueden interpelar, le pueden hacer la pregunta más hiriente si lo queremos ver así, y ella siempre va a reaccionar con cautela y con cierta parquedad que es muy importante para el cargo de vocero. Es decir, hemos tenido nosotros distintos voceros. Francisco Vidal era un vocero muy estridente,
que en algunas ocasiones eso producía mayor escozor en la oposición. Y en el caso de la ministra Vallejo es todo lo contrario, comunica muy bien, transmite muy bien y de hecho tuvo que suplir en algunos momentos a la ministra Isquia Siches cuando ésta se encontraba muy deteriorada en términos de imagen pública y la ministra Vallejo sale a cumplir esa función. El ministro que está más al debe, diría yo, del equipo político, fuera de la ministra Siches, es el ministro Jackson. El ministro Jackson ha tenido dificultades para hacer lo siguiente, Rodrigo. Pasamos de una coalición electoral, que era Apruebo Dignidad y el presidente de la República, esa coalición lo lleva al poder. Se trató de armar una coalición de gobierno con ex partidos de la Concertación que hasta ahora ha funcionado porque le ha permitido al gobierno crecer más hacia el centro y no posicionarse ante la opinión pública solo como una coalición de izquierda, pero lo que está al debe y es el trabajo que debe hacer el ministro Jackson es construir una coalición legislativa. Hoy por hoy, el pacto de gobierno tiene cerca de 68 diputados y para obtener la mayoría, por ejemplo, cuando llegue el minuto de discutir la reforma tributaria, tú vas a necesitar un mínimo de 78 diputados y para eso te tienes que aproximar sí o sí a la Democracia Cristiana y o al Partido de la Gente. En consecuencia, en ese tránsito se encuentra el ministro Jackson, que además tiene una fuerte oposición en el Senado por parte de los senadores socialistas, que están muy molestos y los indican a él, sin razón alguna, culpándolo del fin del Senado. El ministro Jackson no tiene absolutamente nada que ver con el fin del Senado, pero de todas maneras los senadores socialistas cargan las fichas contra él y ahí se dificulta muchísimo construir esta coalición legislativa.